¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro quinto y último programa, Bocados de nuestra historia, el sabor de un patrimonio. En él vamos a hablar sobre suspiros, aleluyas, muéganos, gaznates, en fin, toda una variedad de dulces mexicanos. Y por ende estamos aquí en la bella dulcería de Celaya, que está ubicada en el centro histórico de México, en la calle de 5 de Mayo. Y aquí vamos a ver en este programa sobre la historia, el antecedente prehispánico, la colonia, la independencia, en fin, toda la serie sobre la historia mexicana, en el que vamos a ver muchos ejemplos de estos tan tradicionales dulces mexicanos. Pues esperamos que lo disfruten, así que buen provecho y comenzamos. Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl, dios del aire y de los vientos, dio como obsequio a los toltecas un árbol de cacao que había robado a los dioses. Con los granos que se extraían, se elaboraba una bebida que solo criaturas amadas eran dignas de beber. Los gobernantes de los tlaxcaltecas, los mexicas y los mayas, entre muchos otros, solían consumirlo en grandes cantidades. Es a los mayas a quienes se les atribuye el nombre actual. Deriva de cacao, que significa jugo amargo. Y posteriormente a esta palabra, los nahuas le agregaron el sufijo atl, que quiere decir agua, lo que dio como resultado cacahuate. El vocablo chocolate se usó después de la llegada de los españoles y tiene un origen híbrido. Chocao o chocal en maya, que significa caliente, y jaa, que es líquido o bebida. La otra versión viene del náhuatl xocolatl, compuesto de xococ, agrio o ácido, y de atl, agua. Bernal Díaz del Castillo relata que Moctezuma lo bebía de sorbo a sorbo, endulzado con miel y servido en copa de oro labrado. Fue el emperador quien ofreció a Cortés su primera taza de chocolate. Más tarde, cuando el conquistador lo llevó a España, causó un gran alboroto en la corte, generando así la importación de cacao al viejo continente. Pues ya estamos en el estudio con este programa que ya fue anunciado, Mirador Universitario, y que hoy vamos a tratar el tema tan apasionante, tan sabroso, tan endulzante de los dulces y los postres mexicanos. Están con nosotros en el estudio tres distinguidas personas que han trabajado mucho este tema. La primera de ellas es la maestra Yapsi Arias, que es miembro del Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación, es alumna del programa de posgrado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y además es autora de un libro sumamente interesante que se llama Los místicos sabores del convento, donde explora la contribución de las monjas clarisas a la cocina mexicana. Está con nosotros también la maestra Adriana Guerrero Ferrer, que es antropóloga e historiadora de la Universidad Autónoma de Puebla. Nos comentaba que hoy está radicada ya en Comalcalco, Tabasco, pero ella ha elaborado un libro muy importante de la dulcería en Puebla, como parte de los recetarios de Conaculta, pero además ha ido por otras partes del país y también es autora de un libro sobre la cocina y la cultura en Querétaro. Y está con nosotros también la licenciada Mayali Fonseca Negrete, egresada de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, con una gran experiencia también en la docencia, pero actualmente está haciendo una actividad sumamente interesante, ya que es educadora para los pacientes con diabetes dentro de un programa que se llama Siempre a tu lado, del laboratorio Sanofi Aventis. De tal manera que ya conociendo ustedes a nuestras participantes el día de hoy, nos vamos a ir a una cápsula donde vamos a explorar qué se sabe sobre el dulce, qué se sabe sobre este producto tan impresionante, este conjunto de productos tan impresionantes que son los dulces que tenemos en México. Aquí tenemos una gran riqueza y habría que distinguir entre dos cosas: dulce como algo material así único y el postre donde combinamos varias cosas. Vamos a escuchar
esta cápsula. Pero en ella lo que vamos a explorar es qué sabe el público sobre los dulces en México y desgraciadamente nos van a explorar los postres, pero si ustedes quieren familiarizarse con los postres mexicanos, hay dos lugares que a mí en lo personal me encantan. Uno de ellos es el Café Tacuba y otro de ellos es la Hostería de Santo Domingo, los dos en el centro. En sus fachadas, en sus entradas, verán ustedes una colección de postres mexicanos maravillosos. Pues vamos ahora sí al sondeo con el público. ¿Conoces algunos dulces típicos mexicanos? Sí, es la oblea, la cocada, ¿cuál más hay? El camote y pues nada más recuerdo eso. ¿Conoces algunos dulces típicos mexicanos? Algunos, no soy muy fan del dulce, pero sí, pues lo de Navidad, la colación, las frutas deshidratadas, la alegría, no sé, todo lo de los borrachitos, el camote. ¿Conoces algunos dulces típicos mexicanos? Sí, el acitrón, la naranja también de dulce, la alegría, el camote, parece que es los que recuerdo ahorita nada más. ¿Conoces algunos dulces típicos mexicanos? Sí, las alegrías, las cocadas, los limones con coco, sí, y otros, los higos, sí, son muy riquísimos, sí. ¿Conoces algunos dulces típicos mexicanos? No, ya ves, el chicloso. No, hay un montón. No sé ninguno. La cocada. ¿Conoces algunos dulces típicos mexicanos? Sí, bastantes dulces, el ate, los chongos zamoranos, las palanquetas de cacahuate, ¿qué otra cosa? Muchos, la alegría, entre otros que no me acuerdo ahorita de muchos. El camote poblano. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, queremos recordarles a ustedes que este programa recibe sus llamadas, recibe sus correos electrónicos en teléfonos y direcciones electrónicas que van a aparecer a lo largo del programa en la pantalla. Les pedimos que nos llamen. Como en otros programas, habrá obsequios para quienes nos llamen, ya los señalaremos en su oportunidad. Pero también es muy importante que ustedes vean cuáles van a ser los propósitos de este programa. El primer propósito que tenemos en este programa es que ustedes sepan que lo dulce les ha gustado a los mexicanos desde antes de la conquista. Antes se endulzaba con otros productos que ya exploraremos a lo largo de las entrevistas y aprovecho para que vean ustedes ahí que ya están apareciendo nuestros teléfonos, direcciones electrónicas. Pero a partir de la conquista ocurre un cambio muy importante. Llega a México la caña de azúcar y la caña de azúcar nos permite contar con un producto abundante, fácil de consumir y sobre todo que se incorpora con facilidad a la cocina, a la preparación de postres y de dulces. No hay que olvidar que este no es el único recurso que se utiliza en el mundo. En algunos países europeos utilizan también lo que nosotros conocemos como betabeles o remolacha para producir azúcar, pero en México, dado a nuestro clima, utilizamos la caña de azúcar. Insisto en que están nuestros teléfonos, están nuestras direcciones electrónicas, les pido que nos llamen. Entonces, después de la conquista, hay un auge importante de los dulces. Estos van adquiriendo su nacionalidad mexicana, por decirlo así, se van adaptando a nuestros gustos, pero sufren una serie de influencias que ya veremos. Y así llegamos al día de hoy, donde queremos prevenirlos, y justamente una de nuestras participantes juega un papel muy importante en esto, en que los dulces pueden tener también sus limitaciones, es decir, no hay que abusar de ellos.
deben formar parte de nuestra dieta, son parte del placer que obtenemos y esto es muy importante. Pero no hay que abusar de ellos, puesto que pueden dañar nuestra salud. Para comenzar, por ejemplo, con una cosa tan simple y tan conocida como las caries dentales. De tal manera que entremos ya de lleno a nuestro programa y vamos a platicar primero con Yapsi Arias, que le pido que nos cuente cómo se endulzaba en la época prehispánica, qué usaban para endulzar. Bueno, antes muchas gracias por la invitación, que bueno, yo creo que ya el público ya me ha de conocer ahí en la introducción que de repente salgo, pero bueno, ya esto es otra cosa muy diferente. Bueno, sí, efectivamente hay muchos productos, pero de todos modos todavía aún los seguimos utilizando. Había una hormiga mielera que usaban bastante en particular, sobre todo para endulzar algunos dulces que bueno, a ratito también se los mencionaré. También utilizaban mucho el agua del maguey, el agua miel, tan conocido, para después fermentarlo y hacer el famoso pulque. Bueno, pues antes esa aguamiel tenía mucha utilidad para también hacer la amalgama o con lo que pegaban algunas semillas o también algunas, como por ejemplo las palomitas de maíz, ¿no? También se utilizaba, bueno, las mismas frutas, una gran variedad de frutas, como los zapotes, las tunas, la guayaba, en donde también los recubrían con las mismas mieles. Y algo muy, muy interesante que también sale de la época prehispánica es algo muy curioso. El chicle tan famoso, que aparte de ser el chicle que sale del chico zapote, que por cierto la palabra chico zapote también es término náhuatl, también la palabra chicle se deriva del náhuatl que significa cictli. Y el cictli era de chapopote y para que el chapopote no fuera tan duro, se utilizaban unas mosquitas que se les llamaba ashin. Esas mosquitas las asaban, las trituraban y con eso ponían el chapopote mucho más suave para que se pudiera masticar. Pero era algo muy curioso porque ese cicli o ese chicle nada más lo podían masticar los hombres, ¿no? Sobre todo para tener una limpieza dental, porque en las mujeres era muy mal visto, ¿no? Ya desde esa época, ¿no? Pero aprovecho para que le cuentes al público justamente el origen de la palabra chicozapote, porque pensamos siempre que viene del español chiquito, y es una cosa totalmente diferente. Bueno, el chicozapote deriva de... la palabra es un poquito rara, es Atzatzapot o jicoatzapot, que viene o deriva del jicote. El jicote es como, bueno, yo era de tiempo del cri-cri, no sé algunos de ustedes. El jicote aguamielero, que era una canción muy, 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 muy bonita, en donde describía precisamente ese tipo de abejorro, ¿no? Que bueno, como sabemos, no tenía aguijón, no producía la misma cantidad de miel como ya las abejas que vienen por los españoles con el aguijón, pero también se utilizaba bastante. Entonces, el jicote aguamielero, como lo decía Cricri, es un abejorro muy redondito, pero la forma es muy, muy parecida precisamente al chico zapote, ¿no? Entonces, es muy interesante. Entonces, claro, de lo que ha dicho Yapsi Arias hay una cosa muy rescatable. 2 tipos de chicle en la época prehispánica. Hoy a nadie se le ocurre ya comer chapopote, pero fue algo muy practicado en esa época. Ahora, a cualquiera de ustedes les pregunto, ¿nos quedan todavía algunos de estos dulces prehispánicos? Yo considero que sí. Por ejemplo, el punche poblano. Es un dulce que se hace con maíz azul, muy bien tamizado, como si fuera una gacha, bien molido, y se le pone azúcar. Antes se hacía con mieles y agua de azahar, que es otra de las herencias árabes en nuestra cocina, y que cómo llega y penetra en un dulce prehispánico que se le llama punche, y que Sidney Mintz dice que en Puerto Rico se le llamaba funche,
a una especie de gacha, igual así, molida, muy molida y revuelta con azúcar. Y yo pienso que el nombre de punche no es de nosotros, sino que viene de las Antillas. Funche se llamaba. Pienso que podría ser algo así. Seguimos consumiendo la alegría con azúcar, la palanqueta, el cacahuate, por supuesto, las palomitas de maíz, lo seguimos comiendo. Entonces sí hay... Y las palomitas de maíz, como decía Yapsi, ya desde la época prehispánica, exacto, saladas y dulces. Y dulces. El famoso momochtli, ¿no? Que el momochtli es una bola de maíz, ¿no? Que los niños lo utilizaban bastante porque decían que se caía el cielo, ¿no? Y entonces el cielo, las estrellas, las retomaban y las guardaban y las hacían bolita, ¿no? Y que el momochtli no es más que ahora el famoso ponte duro, ¿no? Que lo vemos en el Estado de México y en algunas partes de Sonora, ¿no? Y Hermosillo. La cáscara confitada de la tuna, por ejemplo, ¿no? Que en la dulcería esta queretana, la mariposa es exquisita, ¿no? Sí. Entonces, lo seguimos consumiendo. Los acitrones, por ejemplo, ¿no? Las biznagas. Bueno, ya comienzan ustedes a ver que otra de las herencias muy ricas de México es que seguimos teniendo dulcerías en muchas partes del país. Ya hablaste tú ahorita de esta maravilla que es la mariposa en Querétaro, ya vimos también la dulcería de Celaya, fuera del aire hablábamos de Constanzo en San Luis Potosí, es decir, y así en Saltillo, por ejemplo, hay una cantidad de dulcerías impresionante. Pero platícanos un poco, por favor, Adriana, ¿qué cambios hay con la conquista? Bueno, con la conquista es la llegada de la caña de azúcar. Hubo un cambio radical. Lo que antes se endulzaba con las mieles de maguey, de avispas, de hormigas y con el aguamiel, ahora se endulzaba con la caña de azúcar. La caña de azúcar llega y cambia el paisaje por completo, para empezar. Los sembradíos tradicionales de maíz, de frijol y de frutales son acaparados por la caña de azúcar y la caña de azúcar requiere para su trabajo una gran cantidad de mano de obra esclava. Cuando llega Hernán Cortés en 1521, posteriormente le envían en la pantalla ahorita la gran cantidad de trabajo que implica el corte de la caña. Es un trabajo manual, es un trabajo muscular. Por supuesto. Entonces sí, hablábamos de que es un trabajo muy, muy pesado, un trabajo muy fuerte, el de la caña de azúcar, que requirió mano de obra esclava y esta caña de azúcar la empiezan a consumir también los indígenas poco a poco, ¿no? Y justamente como semejanza a lo que ocurría antes, hay que recordar que la caña de azúcar somos muy aficionados en México a comerla así tal cortada y masticarla, pero hacíamos lo mismo con la caña del maíz tierno. Exactamente. Sí, entonces, por ejemplo, en México hubieron diferentes variedades de cañas de azúcar. La que se sembró en Nueva España fue la caña criolla, que es de un tallo muy suave y que de un jugo de gran calidad, una sacarosa. La planta tiene muchísima sacarosa y pocas sales, lo que es susceptible de cristalización. Hubieron otras 3 variedades de caña de azúcar: la otaitense, que era una caña que también era muy jugosa, pero de inferior calidad, la caña violeta y la caña cristalina. Mayali, ¿qué nos puedes agregar sobre la caña de azúcar hoy? Es decir, el público muchas veces piensa que el culpable de la diabetes es ese polvo tan sabroso que se pone en las mesas, pero muchas veces no vemos el azúcar que comemos, ¿no? Platícanos algo de esto. Así es. Bueno, finalmente estábamos hablando de aquella época en donde no existía el azúcar en México, pero al pasar de los años, bueno, llega este producto que va a llegar a dar un vuelco enorme a todo lo que es la alimentación del mexicano. Que no hubiese este tipo de alimento o azúcar
en México no quiere decir que los pobladores no consumieran este tipo de nutrimento. Los hidratos de carbono, porque es precisamente el azúcar, van a estar dados, bueno, a partir de las frutas, a partir de los cereales, a partir de muchas otras cosas. Entonces, bueno, pues ahora con la incorporación de estos azúcares a la alimentación, bueno, cambia porque existe un mayor consumo de hidratos de carbono y por lo tanto de energía para el consumo de estas personas. De tal forma que cuando nosotros empezamos a también disminuir las actividades físicas, ahí va a haber esta descompensación. Realmente no es que los azúcares vayan a ser perversos, ahí vemos el azúcar como tal, como lo consumimos en la actualidad, pero pues también hay otros alimentos en donde están ocultos estos azúcares. Decía las frutas, decía los cereales y muchos otros productos de la tierra incluso que en los que existe. Sí, lo interesante es que en la mente de muchas personas hay que satanizar este azúcar de mesa, sin embargo, felices de la vida se pueden tomar, digamos, una cucharadota de cajeta sin pensar que ahí también está este azúcar, ¿no? Entonces tenemos que aprender a reconocer dónde está este producto para consumirlo de la manera adecuada. No se trata de satanizarlo y pensar que no debe estar ahí. Ahora, platícanos un poco más entonces de cómo estos cambios que vienen de España. Platícanos un poco cómo el azúcar cambia ciertos hábitos en México. Bueno, cambia completamente. No es poco, es algo tan grande que finalmente nosotros hemos ido arrastrando toda una serie de problemas acerca de el consumo de este alimento, se puede decir. En México no existía el azúcar, pero no quería decir que no consumiéramos estos azúcares, como les comentaba. Cuando llega la caña de azúcar a México, en materia nutricional hay un vuelco enorme porque empezamos a consumir mayores porciones de precisamente azúcares, de calorías, de hidratos de carbono. A su vez, también existe una mayor comodidad en cuanto a la vivienda, se podría decirlo así, o en cuanto a las actividades diarias. Por lo tanto, se empieza a disminuir también esta actividad. Entonces empezamos a tener que la caña de azúcar empieza a producir los azúcares que se empiezan a mezclar con todos los alimentos que existían ya aquí en nuestro país. Por ejemplo, pues las calabazas, las frutas, muchos otros productos. Entonces estos productos botánicos empiezan a absorber todos esta azúcar y empiezan a producirse diferentes preparaciones, por ejemplo, los dulces cristalizados. Y ahí tenemos que a una fruta, ya teniendo esos hidratos de carbono, se le agrega todavía más hidratos de carbono a razón de los azúcares, y al empezar a consumirlos libremente, pues ahí tenemos un aumento importantísimo en las calorías, importantísimo en los hidratos de carbono. Y fíjate que cuando los antropólogos físicos como yo trabajamos en excavaciones arqueológicas, por ejemplo, hay un sitio que estaba donde está hoy Bellas Artes, que es el Hospital Real de Naturales. Encontramos que antes de la época prehispánica, antes de la conquista, el número de caries era relativamente bajo. Sin embargo, en cuanto se populariza el dulce, en cuanto aparecen estos postres de los cuales ha hablado Mayali, en cuanto aparecen los dulces, los caramelos como los que han visto ustedes en su pantalla, las caries se disparan tremendamente. Es decir, esto estaba aunado a dos cosas, desde luego al consumo intenso de azúcar que has mencionado, pero también a que en esa época pues no había cepillos de dientes, no había pastas de dientes, no había la conciencia de que había que enjuagarse la boca, y entonces esto contribuye a un problema de salud.
Pero bueno, eso no quita que los dulces estén arraigados profundamente en nuestra cultura y de que formen parte de nuestra alimentación cotidiana. Lo importante es que ustedes se den cuenta que los dulces tienen su lugar en la vida, que realmente, como dicen los anuncios, nos endulzan la vida y que hay que saberlos disfrutar, pero como todo con medida. Ha llegado el momento en que tenemos que pasar a una pausa, pero antes quiero recordarles a ustedes que estamos con teléfonos abiertos, que hay quien conteste los teléfonos, que también pueden comunicarse ustedes a nuestros correos electrónicos que aparecerán en la pantalla, y que nos interesa mucho que ustedes se comuniquen. Y les vamos a hacer una pregunta que los que son perspicaces se darán cuenta que ya fue contestada en el programa, que es ¿cómo se hace el ponte duro? ¿Qué es este dulce que tiene ese extraño nombre en México, ponte duro? Por favor, llámenos y habrá obsequios. Los obsequios que tenemos hoy son el libro de Yapsi Arias, que está hoy con nosotros, que se llama Los místicos sabores del convento. Tendremos también un libro que, si ustedes tienen niños, ahí está, lo están viendo ustedes en la pantalla, un libro que vale la pena que ustedes conozcan para que vean la influencia que han tenido las monjas clarisas de Querétaro sobre la dieta mexicana del pasado y la actual. Tenemos también otro libro sumamente interesante que es Asuntos de mucho peso, particularmente para las personas que tienen hijos pequeños con problemas de sobrepeso. Este libro se lo recomiendo amplísimamente, es escrito por Marta Kaufer. Las ilustraciones, el contenido del libro es muy bello, está desde luego, también lo pueden comprar ustedes en las librerías porque no tenemos libros para todos los que llamen. Tenemos revistas, cuadernos de nutrición, donde con frecuencia hay textos sobre la dulcería mexicana y sobre muchos otros temas. Los ejemplares que les vamos a dar a ustedes son una muestra de lo que es la revista, pero la pueden ustedes comprar en locales cerrados con toda facilidad. Y finalmente se nos agotaron los recetarios, así físicamente. Mandamos a hacer un número muy grande, ya se agotaron, pero la buena noticia es que a partir de esta semana los recetarios que acompañan a este programa ya están capturados electrónicamente. Si ustedes nos dan un correo electrónico, con mucho gusto les podremos mandar estos recetarios para que ustedes los impriman en casa sin tener que venir a buscarlos. Entonces llamen a nuestros teléfonos, acuérdense, hablen del ponte duro, y entonces vamos ahora sí a una pausa y volveremos dentro de un momentito.
Pues volvemos al estudio y ya están sonando nuestros teléfonos, ya se están poniendo activos los correos electrónicos. Dentro de un rato comenzaremos a recibir sus llamadas para comentarlas aquí en el estudio. Pero ahora vamos a pedirles que sigan llamando, desde luego no dejen de llamarnos, pero vamos a hablar ahora ya que conocemos que hubo productos dulces y que sigue habiendo productos dulces de origen mesoamericano, de origen prehispánico, cómo ya nos platicó Mayali cómo esto cambia radicalmente con la llegada del azúcar, de la caña de azúcar, que bueno, ustedes saben que no solamente es ese polvo blanco, sino hay el piloncillo, hay mieles, hay otra cantidad de maneras de consumir esa azúcar de la caña. Pero ahora lo que les preguntaré es, y con eso, después de la conquista, ¿qué cambios hubo en las cocinas? ¿Qué postres aparecieron? ¿Qué dulces aparecieron? Entonces, por favor, cualquiera de ustedes, platíquenos algo sobre esto. Los primeros que empiezan a hacer dulces con estas mieles y con estos azúcares son los ingenios y trapiches. ¿Por qué se le llama ingenio? Porque el azúcar es producto del ingenio humano y del logro tecnológico. Y los trapiches eran una maquinaria rústica de bajo costo de producción en donde se molía la caña de azúcar. El ingenio, a diferencia, era una agroindustria con gran cantidad de terreno donde se sembraba la caña y con mucha mano de obra, ¿no? Entonces aquí se empiezan a hacer las primeras conservas, lo que decía Mayali, la calabaza, las biznagas, todo eso va al último caso en donde se hacían las mieles. ¿Y cuál era el último caso? ¿Cómo se le llamaba? Se le llamaba tacho. Este era de cobre. Eran 7 calderas por donde iban pasando el jugo de la caña hasta que llegaba y se hacía una melaza. Y esta melaza, cuando se colocaba en moldes de madera, era lo que hacía, eran los piloncitos de panela, que era lo que consumía el bajo pueblo, diría la marquesa Calderón de la Barca en el siglo XIX, ¿no? Pero acabas de darnos otra pista muy importante. Dijiste que la calabaza se ponía en este último caso. Por eso le llamamos calabaza en tacha. Calabaza en tacha. Y ahí su nombre. Hay un bellísimo cuento que se llama Tachas, que les recomiendo a ustedes, pero justamente el gran misterio es por qué a esta calabaza se le llamaba tacha. Ahora ya lo saben ustedes. Bueno, entonces sigue adelante, por favor. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, a esta gran producción de ingenios y trapiches, que es donde se hacen las mieles, se unen los conventos. Sobre todo los conventos masculinos, los dominicos y los jesuitas detentaron en su poder grandes cantidades de tierra en donde sembraban la caña de azúcar, y ellos eran los que proveían a los conventos de monjas para que hicieran estas especialidades para las delicias de los criollos y de los españoles. Después tenemos entonces que el trabajo en las ciudades empieza a reglamentarse y aparecen las ordenanzas, los gremios. Entonces, para el siglo XVII, en las ciudades más importantes de la Nueva España, Puebla, Querétaro, la Ciudad de México, Guadalajara, Morelia, Oaxaca, son los que tienen grandes conventos, sobre todo femeninos, y entonces ahí se empiezan a hacer esos dulces. Y después tenemos la dulcería doméstica y la dulcería festiva, ¿no? Entonces el dulce empieza a aparecer en las fiestas y empieza a ser consumido de manera cotidiana. Y ahí el gremio de los dulceros adquiere un papel importantísimo. Fundamental. Se reglamentó el gremio, solamente lo podían ejercer españoles o criollos, no indios. Ahora, Yapsi, platícanos de esto que ya se mencionó, del importante papel de los conventos. ¿Por qué los conventos tienen que hacer dulces? Bueno, los conventos eran muy, muy importantes en aquella época, porque no nada más funcionaban como hacedores de dulces o de platillos, ¿no? Sino también eran un gran centro para la educación de las niñas, y sobre todo también ahí como que se hacían muchos guisos, pero no ellas solamente, sino los que lo hacían propiamente eran las personas que estaban detrás de ellas, las que les servían, ¿no? Como por ejemplo las coyotas, las negras, las mulatas, ¿no?
las indígenas propiamente, ¿no? Entonces, todo este alimento se empezaba como que a sincretizar y a construir nuevos dulces, ¿no? Y por eso también eso fue uno de los eventos, uno de los casos en que podemos cuestionarnos el por qué hubo mucha variedad, ¿sí? Y muy importante esa producción, porque inclusive ya se sabe que las monjas tenían contactos con dulceros, con confiteros, inclusive hasta bizcocheros, en donde hacían el intercambio constantemente, ¿no? Por ejemplo, hacían intercambio de las tortas de Santa Clara tan famosas ahorita en Puebla, ¿no? Hacían también intercambio de camotes, por ejemplo, ¿no? Y de muchos otros dulces que conocemos ahora. Algo que tú señalas muy claramente en tu libro, que esas eran empresas comerciales. Es decir, las monjas no vivían de milagro ni de lo que les llegaba espontáneamente, eran negociantes. ¿Sí? Y entonces, claro, como tú dices, innovaban. Si el convento tal sacaba un dulce nuevo, pues iba a haber ingresos para ese convento. Exacto, por ejemplo, en Querétaro, el convento de las Clarisas de Jesús era tan importante que era uno de los primeros financieros, ¿no? para el pueblo queretano. Por eso es que el pueblo queretano tiene demasiados platillos, demasiados dulces, demasiada comida, alimentación que influye mucho con el convento, ¿no? Por eso siempre estaban en interacción continuamente, ¿no? ¿Tú querías agregar algo, Adriana? Sí, yo quería agregar que estamos ante la presencia de la dulcería mestiza, ¿no? Esta dulcería que por un lado incorporó las viejas recetas y los instrumentos de trabajo, las viejas recetas españolas y los instrumentos de trabajo, e incorporó paulatinamente las frutas y semillas mesoamericanas. Dice Carlos Sola en su libro El elogio del dulce, ensayo de la dulcería mexicana, que para 1521 lo dulce ya estaba perfectamente bien estructurado, pero que estamos ante la presencia de un dulce histórico, culturalmente fundado. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante, y es cómo algunos productos se internacionalizan rápidamente, y me refiero al chilacayote. Claro. Es decir, el chilacayote, que es una calabaza mexicana, hoy ustedes díganle a un europeo que esos postres que hacen, que llaman cabellos de ángel, son mexicanos y no se los van a creer. No sé si tú quisieras agregar, Mayali, algo sobre esto. Claro que sí. A mí lo que me llenó también mucho esto de conocer cómo las monjas también hacían intercambios de los dulces o de ciertos productos, y también ellas tenían el aporte de todos los sembradíos que estaban alrededor de sus conventos. Bueno, también ellos empezaban a proporcionarles estos productos para que ellas fueran formando algún producto, algún dulce nuevo. También eso es muy importante en este tema. Es pertinente señalar, doctor Vargas, que las monjas recibían en su despensa piñones que venían de ultramar, nueces, almendras, avellanas, pasas, ciruelas pasas, que eso no llegaba a la despensa de cualquier individuo. Entonces eso llega a sus despensas. Yapsi lo explica muy bien en su libro, cómo era la despensa de las monjas clarisas urbanistas de Querétaro, y podemos darnos cuenta de la riqueza, ¿no? Incluso también en el convento de hombres en Querétaro, en el convento grande de los franciscanos, decía en uno de los inventarios de los libros Cartacuenta, en donde registraban cada año qué era lo que llegaba a la despensa, decía: compramos unos comales en Michoacán para hacer el manjar blanco. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Ellos también. Que exactamente, ellos también tenían una gran producción, no solamente de platillos salados, sino dulces. Bueno, pues hablando de las monjas, ha llegado el momento de irnos a una cápsula que hemos preparado para ustedes. Esta cápsula creo que nos va a complementar mucho lo que estamos viendo, y volveremos al estudio para hablar de un aspecto muy importante. Hemos hablado de dulcería mexicana, pero esta dulcería mexicana tiene una influencia muy importante que olvidamos, que es la influencia árabe. Entonces será el último tema que tratemos, y vamos por ahora, por favor, a ver la mesa temática sobre este tema tan interesante de los dulces.
Lo dulce, un gusto que nos une con el mundo. A través de esta mesa temática, el auditorio conocerá la presentación de distintos dulces elaborados con recetas de los siglos XVII, XVIII y XIX. Los diferentes tipos de edulcorantes, azúcares, piloncillos, mieles y endulzantes artificiales. Se describirán algunos postres virreinales y antevirreinales, el dulce de Platón de Mamey y el merengón. Bienvenidos nuevamente al restaurante El Tajín, donde estamos en compañía de su chef, Alicia Gironella de Angeli, quien nos va a hablar hoy de estas maravillas que ven ustedes aquí, que son dulces y postres. Los dulces fueron hechos por la señora Rosa María Canchola de Xochimilco, a quien agradecemos su colaboración, y los postres pues son hechos aquí mismo. De tal manera que Alicia nos va a explicar ahora primero cuál es la diferencia entre dulces y postres y después con qué se hace. Bueno, la diferencia entre los dulces y los postres es que el dulce es una golosina. Se puede comer a cualquier hora. Y nuestros dulces, que se supone que son los dulces del convento, tienen una gran influencia árabe que llega con los españoles. Pero mezclándose con los frutos de la tierra y ya creciendo en México, por ejemplo, los limones que nos llegan de fuera y el coco ya tienen un sabor maravilloso y la forma de hacerlo también es exquisita. Los higos, los dulces de leche, los piñones y las palanquetas, que están hechas de cacahuate, de pepita y de la combinación de varias, inclusive ya le ponen amaranto. Aquí está el amaranto. Ahora platícanos tú algo del amaranto y sus propiedades. Bueno, el amaranto es una planta nativa de América. Hay varias especies nativas de México y tiene la característica de que su semilla, al igual que la del maíz, puesta en el calor revienta, es decir, hace palomitas. Entonces lo que tomamos en estos maravillosos dulces, que son las alegrías, es justamente ese amaranto reventado. Las semillas son muy pequeñitas y, digamos, aglutinado, puesto junto por medio de algún tipo de miel. Por eso es que son dulces, pero al mismo tiempo tienen la propiedad de ser muy nutritivos. Imagínese usted la admiración de nuestra gente cuando empezaron a ver la caña de azúcar y el azúcar y empiezan a producir primero los piloncillos, que es la azúcar sin refinar, y después ya empieza la azúcar refinada y ya empieza a combinarse con nuestros platillos. Y miren, este pirulí maravilloso. Les recomiendo que si no quieren terminar en el dentista, lo coman chupado, no lo muerdan. También tenemos cocadas, tenemos el acitrón, que está hecho de una planta que está en vía de extinción, un cactus, por lo que les recomiendo que para exhibición esté muy bien, pero que ya no se consuma tanto. Y también las pepitorias, se nos olvidaba, que están hechas simplemente con el material que se hace una hostia pintado, lleva cajeta y pepitas. Una hostia se hace nada más de agua y harina y son riquísimas y ayudan mucho a decorar y muestran el colorido de nuestros jardines. Después tenemos la forma en que caramelizan las manzanas, que eso yo diría que es una influencia un poco de nuestros vecinos del norte, pero la fruta de México no tiene comparación. De lo que llamaríamos postre, para que hablemos otro poquito de otra cosa, tenemos los dulces de Platón. Dulce de Platón es un dulce que se llama de Platón porque se presenta en un platón. Este es de mamey y está terminado con piñones. Después tenemos uno maravilloso, hecho todo a base de claras de huevo, que se llama merengón, que realmente es un alarde de técnica y de conocimiento. Y ahora tenemos horno, pero imagínense cómo lo hacían en aquella época. Lo ponían en un comal que tenía, alrededor le ponían protección, encima otro comal y encima le ponían fuego y se llamaba a dos fuegos. Ya más adelante lo hicieron en hornos de pan, pero
ya cuando el horno se estaba apagando. Este merengón va servido de una crema inglesa que tiene la característica de que el sabor se lo da la vainilla, y con esto se baña la rosca al momento de servir, que además tiene un poco de caramelo, y les aseguro que es riquísima. Aquí tenemos una joya. Una joya verdaderamente, porque este es uno de los postres más elaborados que podemos ver. Se llama ante del virreinato y lo usaban en las grandes fiestas para grandes ocasiones, y es un mamón que se cocinó en un comal, en medio lleva una crema también, se baña el mamón en algún vino generoso y se cubre con piñones, pepitas, cacahuates, almendras. Dicen que en la época de fiestas hacían unos inmensos, un antes del virreinato inmenso, y lo sacaban en andas con una canción vendiéndolo por toda la calle. Ahora lo usamos realmente para grandes fiestas. Ahora, aquí tenemos algo muy importante, que es la materia prima de muchos de estos postres y muchos de estos dulces. Ya Alicia nos habló de cómo tenemos el azúcar que todos conocemos, el azúcar blanca. Aquí hay un azúcar morena, hay pequeñas esferitas de piloncillo, pero lo que quiero llamar la atención a ustedes es a estas mieles. Aquí tenemos mieles desde unas naturales, que es la miel de los insectos, de avispas traídas del Viejo Mundo, pero también había avispas nativas en Mesoamérica. Tenemos una miel que es muy fácil de preparar, que es la miel del maguey, que es simplemente hervir el aguamiel y concentrarlo. Y tenemos una miel industrializada hecha a partir de la caña de azúcar y de la caña del maguey, que estas son, digamos, requieren más tecnología. Pero Alicia, ya tenemos otra cosa muy importante. Tenemos, por un lado, las frutas cubiertas y por otro lado tenemos las frutas naturales. Entonces, platícanos un poco sobre las frutas cubiertas. Mira, las frutas cubiertas... O cristalizadas también, ¿no? Es el uso del azúcar para conservar la fruta. Entonces tenemos del chilacayote, que es precioso, con sus semillas negras, el calabazate, la papaya. Entonces podemos tener frutas todo el tiempo. Para terminar, nos vamos a ir con la fruta, que también la fruta es una postre sensacional. Así es que terminen su comida con frutas, de vez en cuando también con alguna golosina, algún postre de estos. Nada está prohibido, pero no se olviden de nuestras frutas mexicanas. La guanábana, que nada más licuada con leche es fantástica, la pitaya, los duraznos, los plátanos, el mamey, con el que está hecho el ante de mamey. También con los chiles se hace una jalea muy exquisita. No les pusimos más frutas porque ya no cabía en la batea. Pues por mi parte es todo y muy dulce, buen provecho. Pues como ven ustedes, llegamos al final de una comida donde las frutas pueden ocupar un lugar muy importante. Hay que recordar que las frutas para nuestra salud nos aportan fibra dietética y además lo que llamamos en nutrición nutrimentos inorgánicos, es decir, los minerales y las vitaminas que nos hacen mucha falta en nuestra dieta. Pues disfruten de todo esto, no hay que abusar mucho de los dulces, pero hay que disfrutarlos. Muchas gracias. Agradecemos sus llamadas, ya tenemos aquí una buena cantidad de ellas. Síganlas haciendo, por favor, mientras estemos al aire, pueden ustedes seguir llamando. Y el libro de Yapsi Arias, Los místicos sabores del convento, lo ganó Alejandrina Medina. Otro de los libros lo ganó Giovanna Costa Dueñas. El de Asuntos de mucho peso lo ganó Cecilia Ortiz. Y varios han ganado la revista Cuadernos de Nutrición, Alejandra Aragón Ortiz, Montserrat Pérez, Tere Trejo, Diana Villafán y Simona Contreras. Pero ahora hay algunas preguntas interesantes, por ejemplo, cómo hay un dulce que
se está perdiendo, pero que es muy interesante, que es el pinole, que es simplemente el maíz molido. Y también nos hacen, nos dan algunos de nuestros televidentes algunas sugerencias, por ejemplo, como el maíz rojo garapiñado con piloncillo también es otra forma parecida. Y lo que hacen una pregunta que contesto muy rápidamente, que ¿por qué revientan el maíz y el amaranto? Muy sencillo, porque su cascarita es muy dura, es impermeable. El agua que está dentro de la semilla, al momento que lo calentamos, literalmente hierve, produce vapor, y ese vapor, que tiene una capacidad enorme para separar cosas, rompe y por eso explota y por eso se hacen las palomitas. Bueno, habíamos mencionado, y tenemos muy poquito tiempo, rapidísimamente, por favor, la influencia árabe. Entonces Yapsi comienza por decirnos por qué decimos que hay influencia árabe, y tenemos 4 minutos nada más. Bueno, muy fácil, por la llegada de los españoles, ya que ellos tuvieron por así decirlo, la agresión musulmana. Entonces, pero eso fue también, fue gracias también a los musulmanes que nosotros tenemos muchos nombres de los dulces de los cuales ahorita conocemos, ¿no? Por ejemplo, el muégano, el turrón, también tenemos los alfajores, ¿no? Los el mazapán, mazapanes. exactamente. Los dulces confitados, todos son también técnicas árabes. También una técnica muy, muy interesante que ahorita ya no se ve tanto, pero que en el siglo XVII, XVIII, en la Nueva España se utilizaba bastante, era la técnica del dorado y el plateado en los alimentos, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿a poco sí se comía, se ingería el oro y la plata? Pues sí, porque era un símbolo de estatus, ¿no?, ante los demás. Entonces, como vemos, tanto en técnicas como en nombres, todo lo musulmán es muy, muy, muy importante en la época colonial, ¿no?, y actualmente. Adriana, rapidísimamente, ¿cómo se regionalizan los dulces en México? Es decir, ¿hay dulces regionales? Por supuesto Obviamente que sí. Digo, los tenemos desde Baja California hasta la península de Yucatán. Lo que pasa es que luego no los conocemos todos, pero tenemos una gran variedad de dulces en México. Nuestra República Mexicana está copada de dulces, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la regionalización del dulce? Uno, por la presencia de los conventos que empiezan a regionalizar. Las monjas en Querétaro empiezan a hacer las puchas. En Puebla las rositas hacen los camotes. Las de Santa Catalina hacen las empanadas, ¿no? Entonces se empieza a regionalizar el dulce de esta manera. Y las materias primas, ¿no? Que se dan en ese lugar y que no viajan. Porque dice François Rebel que las cocinas auténticas no viajan. Esas cocinas son regionales. Es muy importante porque los ingredientes. Claro, ¿no? claro. Entonces, sí tenemos una dulcería regional muy fuerte. Por ejemplo, cuando hace la pregunta de la influencia árabe, el arroz con leche. El arroz con leche y lo tenemos en toda la República y con muchísimas variedades. Podemos decir que es de los mexicanos, pero de todos, nada más que tiene sus diferencias. Bueno, por regionales. desgracia, el tiempo nos ha comido, nos queda muy poquito tiempo. Por favor, a Mayali, ya el público le llama, le pide que te comuniques con ellos, personas que tienen diabetes, que quisieran saber qué haces. Y con esto llegamos al fin temporal de esta serie. Estamos pensando en preparar otra para ustedes. Hemos visto que ha gustado mucho. Hay quien nos pide que los programas se retransmitan durante vacaciones. Eso no depende de nosotros. Entonces quiero agradecer a CUAED, que es esta casa desde donde estamos transmitiendo, al Instituto de Investigaciones Antropológicas que ha participado con el apoyo para hacer estos programas, a Cultura Culinaria C, al Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación, al cual pues casi todos los que hemos participado en él pertenecemos. Y entonces no nos queda más que decirles a ustedes adiós. Nos veremos muy pronto en esta misma estación y agradezco mucho a ustedes, a nuestras 3 presentadoras del día de hoy, el haber estado con nosotros. Pues muchas gracias. Gracias. Y hasta pronto.